Nadie la entendía. Ni el recepcionista, ni el gerente, ni los botones. Solo veían a una mujer japonesa rica, elegante, pero desesperada. Y justo cuando estaban a punto de echarla del hotel, una empleada negra se acercó. Lo que ocurrió después hizo que todos se quedaran sin palabras. Cuando una mujer extranjera entra en un hotel de lujo sin reserva, sin intérprete y visiblemente alterada, las reacciones no suelen ser amables. Y menos cuando es tratada como una molestia, sin que nadie intente comprenderla. En este caso, solo una persona la escuchó de verdad. Una camarera negra de limpieza. Y lo que esa camarera descubrió cambió el destino de todos en ese hotel, para siempre. El Hotel Belmont era conocido por su lujo, por su clientela selecta y por su personal altamente capacitado. Pero esa tarde, todo eso fue puesto a prueba de una forma que nadie esperaba. La mujer había llegado sin previo aviso, sin maletas, sin reservas, vestía ropa cara pero arrugada, su cabello cuidadosamente recogido estaba un poco suelto, y lo más llamativo era su mirada, una mezcla de ansiedad y urgencia. Intentaba decir algo, una y otra vez en japonés, pero nadie, absolutamente nadie, comprendía una sola palabra. El recepcionista se limitaba a fruncir el ceño, intercambiando miradas incómodas con el gerente. El botones, que aún sostenía la puerta, ya murmuraba algo sobre una loca más. Intentaron usar el traductor del móvil, pero todo salió confuso. Una frase decía «mi padre», otra decía «salvación», luego algo como «peligro, peligro». Nadie tenía paciencia para eso. En un lugar donde el dinero hablaba más fuerte que la empatía, ella era vista como un problema desde el primer minuto. Aunque llevaba un bolso con un logo de diseñador exclusivo, nadie reparó en eso. Solo veían a una mujer que no se hacía entender, así de simple. Y como siempre, cuando algo incomoda a la recepción, se le encarga a seguridad. Un guardia alto y blanco se acercó para invitarla a salir. Lo hizo en inglés con un tono que no escondía el desprecio. Ella no entendía sus palabras, pero entendía perfectamente su gesto. Dio un paso atrás, con miedo. Sacó una pequeña libreta del bolso, buscó entre páginas arrugadas, señaló un número, pero el guardia ya le había tomado el brazo. Fue en ese momento que la camarera apareció. Nadie la vio llegar. Estaba terminando de limpiar los baños del vestíbulo cuando escuchó el alboroto. Se llamaba Ángela, tenía 43 años y llevaba 15 trabajando allí. La mayoría del personal apenas la miraba, pero ella había visto cosas que nadie más notaba, y algo en los ojos de esa mujer japonesa la hizo detenerse. No era desorientación, era algo más profundo, desesperación. Ángela se acercó despacio. El guardia la ignoró como siempre, pero ella habló, primero en inglés, luego en español y por último en japonés. Había vivido 2 años en Okinawa cuando era joven, como parte de un intercambio educativo. Aprendió japonés con una familia que la acogió como a una hija, y aunque su acento no era perfecto, sus palabras eran claras. En cuanto la mujer japonesa la escuchó, rompió en lágrimas. Soltó un torrente de palabras, con las manos temblando y los ojos vidriosos. Ángela se volvió hacia el gerente, con el rostro serio. Ella dice que su padre está muriendo, dijo, que necesita una habitación urgente para firmar unos papeles legales. Dice que no hay tiempo. La reacción fue inmediata. El gerente, un hombre de traje caro y modales de vitrina, la miró con escepticismo. Pidió una tarjeta de crédito. Ángela tradujo. La mujer mostró una tarjeta negra de metal, reluciente. El gerente se rió como si fuera falsa. Ángela pidió revisar el nombre. Sayuri Tanaka. El nombre no le sonaba, y eso bastaba para él. Nadie había hecho una reserva con ese nombre. No estaba en la lista de clientes, así que negó con la cabeza. «Aquí no recibimos improvisaciones», murmuró el gerente, ajustándose la corbata. Ángela insistió. Dijo que era urgente, que esa mujer no estaba jugando. Pero el gerente le respondió que eso no era asunto suyo, que se limitara a limpiar. En voz baja, le recordó su lugar. Pero Ángela ya no podía callar. Sabía lo que era ser tratada como invisible. Sabía lo que era necesitar ayuda y encontrar solo puertas cerradas. Y lo que más le dolía era ver que, incluso en un lugar que se decía 5 estrellas, aún se medía el valor de una persona por su acento, su idioma o su color de piel. Lo que nadie imaginaba es que aquella mujer japonesa no solo decía la verdad, sino que estaba a punto de sacudir los cimientos de todo el hotel. Y Ángela estaba justo en el centro de todo. Ángela sabía que si no actuaba en ese instante, se pasaría la noche entera escuchando su conciencia gritarle por dentro.
así que tomó una decisión que podría costarle el trabajo. Caminó hasta la recepción, ignoró la cara incrédula del gerente y deslizó la tarjeta de acceso de limpieza sobre el lector del sistema. El sonido del pitido de confirmación cortó el silencio como un rayo. Las puertas del ascensor se abrieron y Angela, sin permiso, invitó a la mujer japonesa a entrar. El guardia dio un paso al frente, pero Angela lo detuvo con una mirada firme. Por primera vez en años, habló con una voz que no temblaba. Le dijo al gerente que si tenía que ser despedida por ayudar a alguien desesperado, entonces que lo hiciera ya, pero que ella no iba a quedarse mirando. La mujer japonesa apretó las manos de Angela, le agradeció con una mezcla de reverencia y alivio, y ambas subieron al piso 15. Era una suite ejecutiva que Angela sabía que estaba libre. Ella la acababa de limpiar esa mañana. Entraron, y la mujer, todavía sin dejar de llorar, sacó de su bolso una carpeta sellada. Le explicó con palabras entrecortadas que su padre estaba en el hospital al otro lado de la ciudad, que tenía que firmar unos documentos antes de la medianoche o perdería todo lo que su familia había construido. Dijo que era una cuestión legal, una sucesión empresarial que debía ser aceptada personalmente antes de las 12. Y en su cultura, el deber familiar no era negociable. Angela tomó el teléfono del hotel e intentó llamar a un taxi, pero el operador dijo que estaban ocupados. Intentó con el servicio privado del hotel, pero la línea fue cortada. El gerente había bloqueado el acceso. Angela entendió rápido lo que pasaba. Querían castigarla, silenciarla. Pero no podía permitirse fracasar ahora. Salió de la habitación, bajó por las escaleras corriendo y cruzó el vestíbulo con la mirada fija al frente, como si cada paso fuera un grito. Afuera, encontró a un joven que estaba dejando un pedido de comida por aplicación. Le ofreció dinero, mucho más de lo que el servicio costaba, si la llevaba en su moto. Él aceptó sin preguntar nada. Subieron las dos a la motocicleta, sin casco, sin abrigo, con el viento de la noche cortándose la piel. Angela abrazó a la mujer japonesa con fuerza, indicando que confiara. La ciudad parecía eterna. Los semáforos no colaboraban y el tiempo se escapaba como agua. Cuando llegaron al hospital, quedaban solo 15 minutos para la medianoche. Entraron corriendo, y Angela, todavía traduciendo, explicó a la enfermera de la recepción que necesitaban ver al señor Tanaka urgentemente. La enfermera las guió a una sala privada, donde un anciano muy delgado, conectado a múltiples máquinas, esperaba en silencio. Al verla, sus ojos se iluminaron. Sayuri, la mujer japonesa, se arrodilló junto a la cama de su padre, llorando sin contenerse. Él le tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba, y con voz apenas audible, le dio permiso para firmar los papeles de la sucesión. Angela presenció todo en silencio, sin entender todas las palabras, pero entendiendo perfectamente el momento. Luego, Sayuri le explicó que su padre era el dueño de uno de los conglomerados de inversión más grandes de Asia, que su fortuna supera los $3.000 millones y que ella, su única hija, había dejado todo para cuidarlo cuando cayó enfermo. Dijo que llegó a ese país sola, intentando manejar la parte legal desde aquí, porque la firma también tenía filiales en Nueva York. El Hotel Belmont estaba vinculado a una de esas inversiones. De hecho, ella ya tenía una reunión agendada con el Consejo de Administración para la mañana siguiente. No les había avisado que venía antes porque su prioridad era su padre, pero su anonimato le había revelado algo mucho más profundo que cualquier informe financiero. Le mostró la verdad sobre cómo tratan a los que parecen no pertenecer. Angela no dijo nada, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. La llevaron de vuelta en coche privado esa vez, con un chofer enviado por el mismo hospital. Ya era de madrugada cuando cruzó nuevamente las puertas del hotel. El vestíbulo estaba vacío. Solo el guardia de seguridad estaba allí, mirándola con una mezcla de sorpresa y molestia. Pero Angela ya no sentía miedo. A la mañana siguiente, el gerente llegó como de costumbre, con su andar presuntuoso y su café importado en la mano. Ni siquiera saludó. Pero algo cambió cuando vio entrar a Sayuri Tanaka, esta vez con otro semblante, otra postura, y acompañada de un intérprete oficial, 3 asistentes legales y 2 miembros del consejo de inversores que financiaban el hotel. La reunión, que se llevó a cabo en la sala ejecutiva, duró menos de media hora. Cuando terminó, Sayuri pidió hablar con todo el personal reunido en el lobby. Ella no alzó la voz. No necesitó gritar. Pero cada palabra suya, traducida en tiempo real, fue un golpe certero en los corazones de los presentes. Contó lo que había vivido la noche anterior, cómo fue rechazada, empujada, maltratada por no hablar inglés, y cómo solo una persona,
Una mujer negra y humilde la había tratado como un ser humano. Ángela se quedó al fondo, en silencio. No buscaba reconocimiento, solo esperaba no ser despedida. Pero entonces, Sayuri hizo una pausa y dijo que, a partir de ese día, ella sería la nueva directora regional de Relaciones Humanas para todos los hoteles del grupo en la región, y que Ángela sería su primera contratación personal. La sala quedó en silencio. Alguien dejó caer una taza, y el gerente sintió que o mundo desababa sobre sus propios pés. El silencio que siguió a las palabras de Sayuri fue tan intenso que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores en el techo. Todos los empleados del hotel estaban paralizados. Algunos se miraban entre sí sin saber si aplaudir o fingir que no habían escuchado bien. Ángela seguía al fondo, con los labios apretados, las manos temblando discretamente, sin saber si todo aquello era un malentendido o una especie de broma cruel. La última vez que estuvo en medio de tanta atención fue cuando la acusaron injustamente de perder unas toallas del servicio de lavandería. Pero ahora, aquella mirada que todos lanzaban no era de burla, era de vergüenza y de respeto. Sayuri dio un paso hacia adelante y llamó a Ángela por su nombre completo. Le pidió que se acercara. Ángela dudó. Miró hacia los lados como si esperara que alguien la detuviera. Nadie se movió. Sus pies parecían hechos de concreto. Pero entonces, uno de los asistentes de Sayuri se acercó, le extendió la mano con una reverencia suave y con voz clara le dijo que su presencia era requerida al frente. Ángela caminó. Cada paso era más difícil que el anterior, no porque le doliera el cuerpo, sino porque el corazón le golpeaba el pecho como si fuera a romperlo. Cuando llegó, Sayuri no dijo nada, solo se inclinó profundamente, como señal de respeto, de agradecimiento, como lo hacen en su cultura cuando alguien les salva algo más valioso que la vida. Ángela intentó detenerla, conmovida, pero Sayuri insistió. Luego levantó la cabeza y dijo, esta vez con voz firme y pausada, que ella no tenía amigos en ese país, pero ahora sí tenía una hermana, y que su lealtad, su valentía y su dignidad no podían pasar desapercibidas. Luego se giró hacia los altos ejecutivos y miembros del consejo y les dijo que si querían mantener su inversión, su primer cambio sería colocar a Ángela como supervisora general de hospitalidad inclusiva. Un cargo que no existía hasta ese momento, pero que desde ese día existiría en todos los hoteles del grupo. El gerente del hotel, el mismo que horas antes había bloqueado el acceso de Ángela, empalideció. Quiso intervenir. Balbuceó algo sobre protocolos, jerarquías, sobre procesos internos, pero Sayuri levantó la mano y lo interrumpió sin mirarlo siquiera. Solo dijo que el respeto no se negocia, y que la humanidad no está sujeta a rangos. En ese momento, uno de los miembros del consejo se acercó al gerente y le pidió que entregara su identificación del hotel. Él vaciló. Preguntó si estaba siendo despedido. Le respondieron que no era un despido. Era una reubicación al almacén de suministros del hotel en otra ciudad. Ángela no podía creer lo que estaba pasando. No porque se sintiera vengada, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien la veía. No como un número en la nómina. No como una mujer negra con uniforme de limpieza. La veían como un ser humano completo, valiente, decente y digno. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Ángela fue invitada a una cena formal con el Consejo de Administración. La vistieron con un traje nuevo, le pusieron un traductor a su lado y la sentaron en el centro de la mesa. Allí, entre empresarios y personas que solía ver solo en revistas o televisión, Ángela habló. Con sencillez, con la voz quebrada al principio, pero con el corazón en cada palabra. Contó su historia. Contó cómo creció siendo hija de madre soltera, cómo su madre limpiaba casas y le decía que la dignidad no dependía del trabajo que uno tenía, sino de cómo lo hacía. Contó cómo a veces tenía que dormir sin cenar para que su hijo pudiera llevar algo al colegio, y cómo, a pesar de todo, nunca dejó de mirar a los ojos de la gente. Esa noche, cuando volvió a su casa, encontró un ramo de flores en su puerta. No traía tarjeta, solo una cinta roja con caracteres japoneses que, al ser traducidos, decían, «Tu luz tocó la mía». Una semana después se hizo oficial su nombramiento. Ángela pasó a ser responsable del área de inclusión, equidad y relaciones humanas para la cadena hotelera. Viajó a otros estados, conocer nuevas culturas, fue invitada a programas de televisión. Pero nada la emocionó tanto como ver a su hijo, Darius, entrar a su habitación una noche, abrazarla y decirle que estaba orgulloso de ella, que por fin
Los compañeros en la escuela no lo miraban con lástima cuando decía que su mamá limpiaba hoteles. Ahora lo miraban con admiración. Angela lloró esa noche. Lloró largo, sin miedo, porque sabía que no estaba llorando por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había ganado: su voz, su lugar, su dignidad. Y Sayuri, por su parte, no volvió a ser una mujer invisible. Se convirtió en una figura pública admirada, pero sobre todo, en una mujer que entendió que la riqueza más grande no está en las cuentas bancarias, sino en las personas que se atreven a actuar cuando todos los demás callan. Angela no necesitaba fama, nunca la buscó. Nunca se vio como una heroína, ni soñó con aplausos. Solo quería hacer bien su trabajo, volver a casa a salvo y darle a su hijo un futuro mejor. Pero la vida, que a veces parece ciega, también tiene una forma muy especial de ver lo que muchos ignoran. Y aquel gesto tan simple, hablar japonés con una mujer sola en un salón de mármol, cambió su destino para siempre. Sayuri, por su parte, también cambió. No solo como empresaria, sino como persona. Aquella experiencia en el hotel le mostró algo que ningún consejo de administración ni junta de inversión había logrado enseñarle: que el valor de una persona no está en su puesto, su idioma o su piel, sino en cómo decide actuar cuando nadie la obliga a hacerlo. Y gracias a Angela, Sayuri decidió usar su poder y su dinero para algo más grande. Fundó una organización internacional dedicada a capacitar y promover mujeres negras en la industria de la hospitalidad. Le puso el nombre de Angela S. Light, porque según ella, aquella mujer con guantes de látex y uniforme gris fue la que le devolvió la fe en la humanidad. Años después, Angela regresó al mismo hotel. No como empleada, no con el uniforme de limpieza. Regresó como oradora principal en una conferencia global sobre liderazgo femenino. Caminó por el pasillo principal con la cabeza en alto, saludando a empleados que ahora sabían su historia. Subió al escenario. Respiró hondo. Y con la misma voz serena con la que había dicho sus primeras palabras en japonés, comenzó su discurso con una frase que todos recordarán: los actos más grandes no siempre vienen de los más grandes. A veces, vienen de quienes menos esperas, pero tienen el poder de cambiarlo todo. En el público, en primera fila, estaban su hijo Darius, ya adolescente, y Sayuri, con los ojos brillando de orgullo. Se tomaron de la mano al final del discurso sin decir nada, porque había cosas que ya no necesitaban traducción. Angela nunca olvidó de dónde venía, pero ahora también sabía hasta dónde podía llegar. Y mientras otras personas siguen subestimando a quienes limpian los pasillos, doblan las sábanas o sirven el desayuno, ella era la prueba viva de que la dignidad, cuando se sostiene con firmeza, puede derribar hasta los techos de cristal más gruesos. No olvides suscribirte para no perderte ninguna historia impactante como esta. Deja un like si esta historia te llegó al corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.